Revelado. La increíble reacción de un multimillonario tras el sorprendente ataque a su empleada. El aire en la oficina de Julián era denso, cargado de esa tensión habitual que rodea a aquellos que trabajan en los estratos más altos del mundo corporativo. El aroma a café recién hecho intentaba, sin éxito, ahogar la ansiedad que lo invadía. A sus 28 años, el joven ingeniero caminaba por la cuerda floja, atrapado entre las expectativas de su madre, quien había vendido empanadas en la esquina de su barrio, y el peso de un sistema que no perdona. En sus manos, documentos con cifras y proyecciones, pero en su mente, un torbellino de dudas que le provocaban sudor en la frente. Ese día, el cielo de Bogotá parecía tan gris como su estado de ánimo. En el fondo de su alma, sabía que su trabajo no solo representaba su futuro, sino que también implicaba la redención de las sacrificadas decisiones de su madre. Cada hoja que pasaba revelaba una verdad más abrumadora, a pesar de su genialidad técnica. El sistema que lo rodeaba le era hostil. Julián se debatía entre el impulso de hacer lo correcto y el miedo que lo atenazaba. El rumor de la llegada de un influyente cliente había preparado el terreno para un choque de egos. Cuando se presentó en la oficina de Laura, su jefa, el ambiente cambió radicalmente. Ella, una titán de la industria, irradiaba confianza, pero Julián, a su lado, se sentía como un niño en la oscuridad. El cliente llegó no solo con un maletín lleno de dinero, sino con una arrogancia que desbordaba el espacio. Apenas cruzó la puerta, lanzó un comentario burlesco sobre la vestimenta de Laura. Las palabras resbalaron como cuchillos en la sala. El silencio era absoluto, un eco de un desprecio que ha sido normalizado. La incertidumbre lo consumía, pero en ese instante un destello de valentía emergió en su interior. Sin pensarlo, se levantó. Su voz, aunque temblorosa, comenzó a defender a Laura. Eso no es apropiado. La sorpresa en los ojos de su jefa le generó un pequeño destello de esperanza, pero, al mismo tiempo, un nudo en su estómago. El silencio se transformó en una presión insoportable. Su acto de lealtad podría costarle el trabajo y eso lo atormentaba. Había arriesgado su futuro por una sola palabra. Los días posteriores fueron un torbellino. Las miradas de sus compañeros eran dagas arrojadas a su espalda y con cada comentario a sus espaldas, la cultura del desprecio se hacía más palpable. Su lucha interna crecía, debía callar, ceder ante el sistema que lo atrapaba, o mantenerse firme en sus convicciones. Cada mirada, cada conversación susurrada pasaba por su mente como un eco aterrador, dejándolo más angustiado. Mientras su corazón se retorcía, Laura, la mujer que había admirado después de toda su vida, se encontraba estancada en la indecisión. Ella sabía lo que significaba el sacrificio, entendía la profundidad de lo que él había hecho. Sin embargo, su silencio se convirtió en una prisión emocional. La presión entre ambos crecía, pero él estaba más decidido que nunca a no rendirse. La promesa que se había hecho a sí mismo y a su madre resonaba. El conocimiento es un tesoro, pero a veces, defender a quienes lo poseen es aún más valioso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El clamor por hacer lo correcto le estallaba en el pecho, y la pregunta de si el honor y la dignidad eran suficientes para sostenerse en un mundo que lo despreciaba lo sobrecogía. El peso de lo que había hecho lo mordía como una serpiente, y la idea de un futuro incierto lo mantenía despierto por las noches. Luego, aquella conversación esperaba entrar en la oficina, con Laura sosteniendo un documento que cambió todo lo que conocía. Mientras el eco de los pasos resonaba por el pasillo, Julián se dio cuenta de que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La presión en la oficina se intensificó cuando Laura irrumpió con el documento en la mano. Su rostro, pálido y serio, reflejaba una mezcla de determinación y nerviosismo. Julián se sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso, cada inhalación un esfuerzo consciente.
La incertidumbre lo invadía, pero la chispa de valentía que había despertado en él no se apagaba. Era el momento de actuar. Julián, necesitamos hablar, dijo Laura, su voz firme pero contenida. Julián pudo notar la tensión subyacente. La revolvió en su mente, atraído tanto por su autoridad como por el temor que él sentía al dar un paso en lo desconocido. Se adentró en su oficina, sintiendo cómo la mirada de los demás se enfocaba en él, un observador silencioso de un posible colapso. Una vez a solas, Laura soltó el documento sobre la mesa. Este es un proyecto clave para la empresa. El cliente que criticó mi vestimenta está involucrado. Necesitamos su apoyo, y yo tengo dudas sobre cómo proceder después de lo que ocurrió. La autocrítica en sus palabras resonaba en Julián. Era evidente que Laura se sentía atrapada entre la necesidad de mantener su estatus y la decepción que sentía por la actitud del cliente. ¿Te preocupa más el trabajo o lo que ese tipo piensan de nosotros?, preguntó Julián, sintiéndose cada vez más impetuoso. La respuesta no era sencilla, pero su pregunta apuntó a lo que ambos estaban sintiendo. Una combinación de miedo y deseo de autenticidad en un mundo de superficialidades. Laura lo miró con sorpresa. A veces, tenemos que adaptarnos, Julián. Este es un negocio complicado. Su voz temblaba levemente. Julián supo en ese momento que no solo luchaba por su propia dignidad, sino también por la de ella. Adaptarnos no significa ser cómplices de la indiferencia, contestó el joven, sintiendo que cada palabra lo empoderaba más. Era un acto de conexión entre ambos. Ella parecía reflexionar, considerando las implicaciones de sus propios compromisos con el sistema. En esa chispa de discusión, Julián experimentó un destello de confianza en su intuición. Tal vez él podía proporcionar no solo ideas, sino una nueva perspectiva a medida que conversaban. La conversación se transformó en una lluvia de propuestas. Julián empezó a sugerir estrategias creativas que no solo respetaban su integridad, sino que transformaban la dinámica del proyecto, convirtiéndolo en una oportunidad para desafiar la cultura tóxica que había identificado. Era un riesgo, y su voz interior lo flagelaba con dudas, pero también lo impulsaba a seguir adelante. Tal vez si le mostramos al cliente el valor de nuestra propuesta desde un enfoque humano, él cambiaría de actitud. No podemos permitir que su comportamiento defina nuestra profesionalidad, finalizó, sintiendo una mezcla de adrenalina y ansiedad. Laura parecía interesada, sus ojos brillaban con una nueva luz. Esto podría funcionar. Pero, ¿y si falla? Si falla, al menos habremos intentado hacer lo correcto, respondió Julián, su propia determinación creciendo. Ambos se quedaron en silencio, absortos en el peso de la decisión en sus manos. Aquel instante de concertación lo mostró como un catalizador en su vida profesional. Sentía que había empezado a moldear su propio destino, aunque el futuro se viera incierto. La decisión de colaborar no solo podía cambiar la dirección de su proyecto, sino también potenciarlos a ambos en este sistema voraz. Pero justo cuando pensaron que tal vez habían recorrido un camino hacia adelante, el sonido del teléfono de Laura interrumpió la conversación. Su rostro se tornó pálido al mirar la pantalla. Es el cliente. Julián sintió que el aire se le escapaba. Había llegado el momento de enfrentar lo que se avecinaba. ¿Estaba realmente preparado para afrontar la reprimenda de aquel que representaba el poder del sistema? La duda retumbaba en su mente, mientras se preparaba para la confrontación inminente. Mientras el teléfono seguía sonando, el sonido pareció resonar en la mente de Julián como el golpe de un tambor, marcando el ritmo de su creciente ansiedad. Laura tomó una profunda respiración, su mano temblando al descolgar el auricular. Julián sintió que el tiempo se detenía, como si todo su entorno quedara distorsionado, enfocado únicamente en la línea de tensión que se creaba entre Laura y el cliente en la otra punta. Hola, comenzó Laura, y su voz, aunque temblorosa, transmitía una resolución que Julián nunca había oído antes. Sin embargo, mientras él la veía gesticular y escuchar con atención, una incertidumbre lo invadía. Las palabras no dichas resonaban en su mente. ¿Tendría el coraje de expresar lo que había discutido con Laura? Laura hizo una pausa y sus ojos se entrecerraron, como si estuviera visualizando cada posibilidad antes de hablar. Julián pensó en el papel que ahora jugaba.
Su propia voz, hasta entonces suplicante y esquiva, había cobrado fuerza en el diálogo con ella. Se preguntó si podría abrirse camino a través de esta tensión con propuestas concretas. Frustrado por no haberlo hecho antes, llegó a una conclusión: debía ser parte activa, no un mero espectador. Laura, necesito hablar, interrumpió, sintiéndose audaz, ante la sorpresa de la mujer y el cliente al otro lado de la línea. La mirada de Laura lo instó a continuar. ¿Podemos tratar de abordar esto de una manera diferente? Tal vez si le expusimos al cliente un enfoque más directo sobre lo que representa nuestra propuesta. Laura frunció el ceño, dudando, mientras Julián sentía que era su momento de brillar. Lo que enfrentamos es más que una crítica, es una oportunidad para redefinir nuestra imagen. Y debemos dejar claro que el valor de nuestra propuesta no depende de la vestimenta, sino de la sustancia. Se sintió desbordado de nervios, pero su voz se mantuvo firme. La mujer lo miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Ahora entendía que no solo se estaba defendiendo a sí mismo ante el cliente, sino también se estaba defendiendo su dignidad y la de Laura. Cada frase que articulaba se sentía como un paso firme hacia su propio crecimiento personal, como una danza en la que se proponía tomar la delantera finalmente. Laura involucró a Julián en la conversación con el cliente. Este es Julián, nuestro analista. Él ha estado trabajando en el enfoque creativo para este proyecto. Con un gesto, le cedió la palabra, y Julián sintió como su corazón palpitaba a un ritmo acelerado. Sé que ha habido molestias por temas de presentación, pero nuestras ideas están diseñadas para proporcionar un enfoque auténtico y humano. En un mundo donde la imagen a veces importa más que la sustancia, creemos que lo esencial siempre brillará. Esa es nuestra propuesta, declaró, sintiendo que sus palabras resonaban dentro de la oficina y al mismo tiempo, en su interior. Era la primera vez que se atrevía a alzar la voz de esa manera, y la liberación fue abrumadora. El silencio después de su intervención fue ensordecedor. Laura lo miraba con asombro y una nueva luz en sus ojos. Impresionante, Julián. No solo respondiste al cliente, sino que también planteaste un cambio necesario, comentó con una calidez palpable. Sin embargo, el cliente no se detuvo en sus críticas. La tensión volvió a elevarse en la sala mientras Julián intentaba anticipar la reacción del cliente. Un leve temblor en su voz le recordaba que estaban en un campo de batalla moral. Había cambiado su percepción de sí mismo en ese instante, descubriendo su capacidad de influir, de ser un agente de cambio, pero lo que aún no sabía era cómo el cliente respondería a su osada defensa. ¿Se sentiría intimidad o cambiaría su perspectiva? Fue entonces cuando el cliente, tras una breve pausa, dejó caer una bomba que, y por completo, trastocaría el sentido de su trabajo. Su propuesta suena bien, pero estoy aquí para hablar de otra cosa completamente diferente. La continuación de sus palabras dejó en suspenso y desesperación a Julián y Laura, mientras los visores de sus miedos volvían a tomar el control. ¿Qué otra cosa podría importar más? La tensión en la sala era palpable, como un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Julián sintió como sus manos se volvían sudorosas mientras el cliente continuaba hablando. Me han informado sobre algunos rumores en torno a su empresa. Digamos que no me han dejado fácil la decisión de continuar. Necesito saber cómo asegurarme de que estos problemas no vuelvan a suceder. Esa declaración resonó como una campana en la mente de Julián. No solo estaban en juego sus ideas y dedicación, sino también su integridad y la de Laura. La presión del momento lo empujaba hacia un precipicio emocional y, sin embargo, había un destello de claridad. Sabía que lo que había dicho antes no podía ser solo una chispa momentánea. Necesitaba transformar esa energía en acción. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. La mirada de Laura buscaba en él una señal, un indicio de cómo proceder. Julián tomó una respiración profunda, sacando valor de su reciente experiencia. La gente, incluidos los clientes, podían ser preocupantes e impredecibles, y esto era una oportunidad de demostrar que la empresa era más que un simple rostro. Era un grupo de profesionales que se preocupaba verdaderamente por su trabajo. Entiendo su preocupación, respondió Julián con firmeza. Notó que su voz no temblaba. Pero permitir que los rumores determinen nuestra relación comercial no es el camino correcto.
En lugar de eso, ¿podemos trabajar juntos para abordar cualquier defecto que haya causado esta percepción? Tal vez podamos realizar una reunión directa con nuestros empleados y clientela para ofrecer una perspectiva clara sobre nuestra cultura y objetivos. Su propuesta se entremezclaba con la necesidad de encontrar un asentamiento entre lo que representaban y lo que la empresa esperaba. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de una voluntad renovada, la cual empezó a consolidar la identidad que había buscado durante tanto tiempo. Laura sonrió, y ese acto sencillo fue un faro en medio de la neblina. Alzó la vista y notó que el cliente había quedado en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Julián podía verlo, la lucha interna escribiéndose en su rostro. Esa misma lucha que él había enfrentado en tantas ocasiones. Con cada segundo que pasaba, se daba cuenta de que también estaba enfrentándose a sus inseguridades, a sus temores sobre ser lo suficientemente capaz y la duda sobre si su voz realmente importaba. ¿Y cómo planean implementar esto?, inquirió el cliente. Podríamos crear sesiones de escucha, donde todos los involucrados puedan expresar sus preocupaciones y reconocer las áreas donde podemos mejorar. La transparencia construye confianza, y no solo entre nosotros, sino también hacia los que ven nuestro trabajo. Julián sintió que sus ojos ardían con determinación a medida que hablaba. Estaba en juego mucho más que una simple relación comercial. Era sobre cómo se definía a sí mismo y a su equipo en este mundo desafiante. El cliente asintió lentamente, una pequeña señal de que estaba considerando sus propuestas. Sin embargo, una pregunta persistía en el aire: ¿realmente era suficiente? Julián sabía que acabaría caminando por un camino lleno de incertidumbres, pero en ese momento, había comenzado a forjar un nuevo sentido de propósito y claridad. Laura lo miraba como si viera una versión de él que nunca había creído posible. La aprobación en su mirada era una luz que iluminaba los rincones oscuros de su autoconfianza. Aquel instante le enseñó que cada dificultad podría convertirse en una lección valiosa y un nuevo comienzo. Pero justo cuando comenzaba a sentirse optimista, el cliente lanzó una nueva pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Cree usted que el camino que sugieren es suficiente para revertir la situación, o hay más que se deba considerar? ¿Pueden aceptar la responsabilidad de lo que ha sucedido? La mirada fija del cliente lo retó, y Julián sintió su estómago hacerse un nudo. ¿Afrontaría lo que eso realmente significaba para su futuro y el de Laura? Julián sintió como la pregunta del cliente lo golpeaba en el pecho. No era solo un reto profesional, sino la oportunidad de enfrentarse a sus propios miedos sobre el liderazgo. ¿Responsabilidad?, repitió interiormente, mientras su mente empezaba a girar en torno a lo que eso implicaba. Sabía que aceptar la responsabilidad significaría asumir tanto los errores pasados como la carga de avanzar, pero también representaba un paso hacia la madurez que tanto anhelaba. «Puedo decirles que asumimos la responsabilidad de nuestras acciones», respondió, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «Lo que importa es cómo respondemos a estos problemas y cómo mejoramos». Era una declaración que le salía del alma, pero el eco de sus propias inseguridades retumbaba en su mente. ¿Realmente estaba preparado para lo que se veía venir? Laura lo observaba, y su mirada lo alentaba, como si estuviera allí para recordarle que no estaba solo. Julián tomó una nueva respiración, como si el aire fresco le ayudara a canalizar su determinación. Quería demostrar que, a pesar de la adversidad, podían surgir oportunidades de crecimiento. Sin embargo, cuestionamientos además de la reacción del cliente presentaban nuevas inquietudes. Finalmente, el cliente rompió el silencio, esbozando una sonrisa que indicaba que, tal vez, algo había resonado en él. «No sé si pueda aceptar esas respuestas a ciegas, pero estoy dispuesto a escuchar». La comunicación transparente puede ser un buen inicio. Las palabras del cliente encendieron una chispa de esperanza en Julián, pero el desafío no terminaría ahí. La propuesta comenzaba a tomar forma en su mente, ideas que deseaba concretar y ofrecer. La creación de un espacio seguro donde todos pudieran expresar sus inquietudes permitiría no solo sanar heridas, sino también establecer un pilar para un futuro más sólido. Se dio cuenta de que esa visión no solo pertenecía a la empresa, era un camino que también deseaba seguir en su vida personal. Un nuevo plan de acción empezó a gestarse entre ellos.
Julián sabía que requeriría tiempo y esfuerzo no solo para tener éxito en el proyecto, sino para cimentar su posición dentro de la empresa. La responsabilidad que había asumido pesaba, pero lo hacía más consciente de su papel. Cada empleado, cada voz, era un paso hacia lo que imaginaba, un entorno donde se promovía no solo el trabajo, sino la evolución del ser humano en su totalidad. Mientras discutían los posibles pasos, la inquietud de Julián se transformó en un deseo ardiente. Iba a transformar esos ecos de miedo en cimientos de fortaleza. En cada frase, en cada propuesta, comenzaba a trazar el mapa de su propia transformación personal. Pero allí no terminaba todo. El cliente, visiblemente más receptivo, planteó una nueva cuestión. ¿Han pensado en la posibilidad de un entrenador externo que los ayude durante este proceso? Alguien que pueda aportar una perspectiva diferente. La mención de un entrenador resonó en la mente de Julián. La idea de contar con un experto para guiar a su equipo lo entusiasmó, pero a la vez le despertó viejas inseguridades. ¿Era realmente capaz de implementar tal cambio? ¿Qué pasaría si se requería un enfoque que no dominaba? Julián sintió una oleada de adrenalina mientras decidía enfrentarlo. Sí, creo que deberíamos considerar esa opción, respondió. Un guía externo podría ofrecer una voz profesional que nos ayude a redirigir nuestros esfuerzos hacia una respuesta más efectiva. La idea estaba clara en su mente, era una nueva etapa a la que no solo necesitaba abrazar, sino también liderar. Al finalizar la reunión, Julián se sintió exhausto, pero también satisfecho. Había pasado de ser un habitante pasivo en la sala a convertirse en un participante activo en su historia. Cada paso lo acercaba más a la persona que aspiraba a ser, pero al mismo tiempo, la sensación de incertidumbre lo invadía. Cuando por fin el cliente se despidió y salió, la habitación quedó en silencio. Julián se dio cuenta de que había mucho más que explorar dentro de sí. La responsabilidad había surgido como un motivo para avanzar, pero un dilema persistía. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar un futuro con mayor nivel de implicación y compromiso profesional? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero aún había un camino por recorrer y con él, nuevas decisiones. Justo cuando todo parecía estabilizarse, Laura, con una mirada intensa, pronunció algo que lo tomó por sorpresa. Julián, creo que este es solo el principio de lo que realmente puedes lograr. Su tono cargaba un aire de expectación y, al mismo tiempo, una alarma interna. En su voz estaba claro que la revelación de capacidades ocultas estaba aún por desvelarse. ¿Qué más estarían dispuestos a descubrir juntos? Julián se marchó de la oficina con la mente en ebullición. Las palabras de Laura permanecían resonando en su mente. Era un recordatorio potentísimo de que la búsqueda de su verdadero potencial había comenzado de una manera inesperada. Mientras conducía, se sentía atrapado entre el miedo por lo que estaba por venir y la determinación de desafiar los límites que, hasta ese momento, había creído infranqueables. Este era un nuevo capítulo no solo profesional, sino también personal. Su mente repasaba la reunión, se vio a sí mismo asumiendo la responsabilidad, presentándose como un líder en evolución. Una imagen de cómo sería si realmente lograba transformar el ambiente de trabajo lo llenó de energía. Sin embargo, también sintió que la idea del entrenador externo planeaba sobre él como una nube amenazante. Cuestionamientos sobre su capacidad para gestionar a un desconocido, y la posibilidad de ser juzgado en sus competencias, empezó a generar inestabilidad en su interior. Decidió que necesitaba prepararse. Todos los días estaba dispuesto a mejorar, y ya no era momento de entrar en la sala de reuniones sin estar completamente seguro de lo que quería conseguir. Así que se detuvo en una librería y se sumergió en los libros sobre liderazgo y gestión de equipos. Quería despojarse de las inseguridades que lo habían acompañado tanto tiempo. Cada página le ofrecía un nuevo punto de vista, y lo que antes le parecía abrumador, se transformaba en piezas de un rompecabezas que estaba comenzando a entender. En la búsqueda de su desarrollo personal, se organizó un espacio para reflexionar después del trabajo. Empezó a llevar un diario donde anotaba sus pensamientos, dudas y los pequeños logros que experimentaba cada día. Cada entrada era una oportunidad para encontrar claridad en medio de la confusión, un proceso que, al principio, le costó, pero que lentamente empezó a ser parte de su rutina. A veces, le era más fácil escribir que enfrentar sus miedos cara a cara.
Una tarde, sentado en su lugar habitual, se encontró cuestionándose una y otra vez sobre su definición de ser un líder. Aquella discusión con el cliente había sido un disparador. Para él, liderar ya no significaba solo dar órdenes, sino inspirar y guiar a otros. Al darse cuenta de esto, un nuevo sentido de responsabilidad afloró en él. Más que un desafío, se convirtió en una misión. La idea de servir de ejemplo se fue consolidando cada vez más en su mente, y la presión que sentía comenzó a transformarse en una fuerza propulsora. Durante esos momentos de autoanálisis, se dio cuenta de que había una parte de él que temía la expansión de sus responsabilidades. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Estaba realmente dispuesto a sacrificar ese espacio de confort que le había acompañado durante tanto tiempo? Estas preguntas fueron las que lo llevaron al límite de sus capacidades, promoviendo no solo frustración, sino una creciente voluntad de vencer sus propios obstáculos. Finalmente, después de semanas de este proceso, un nuevo desafío llegó de la mano de Laura. He estado pensando en lo que necesitamos para seguir adelante con el proyecto y creo que sería útil hacer una reunión con el entrenador, sugirió un día. Julián, que había estado invirtiendo tiempo en su desarrollo, sintió una mezcla de nervios y anticipación. Este era un momento clave para mostrar lo que había aprendido y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Era el momento perfecto para demostrar su madurez. Cuando llegó el día de la reunión, Julián sintió como la adrenalina comenzaba a elevarse. La sala estaba iluminada por las expectativas de todos los presentes. Se dio cuenta de que, a pesar de sus temores, había crecido. Había recorrido un camino que le había enseñado a afrontar las incertidumbres, y ahora era el momento de llevar la carga hacia adelante en lugar de dejarla atrás. Sin embargo, cuando el entrenador entró en la sala y se dirigió a ellos, una sensación escalofriante atravesó su cuerpo. Comenzó a preguntarse si podría estar a la altura de todo lo que estaba por venir. El futuro estaba frente a él, tan brillante como incierto, y la pregunta que lo estaba acechando era clara. ¿Podría realmente convertirse en el líder que necesitaba ser? La mirada del entrenador lo atravesó, como si pudiera leer las dudas que aún luchaban en su interior. Julián respiró hondo y avanzó hacia el nuevo desafío, pero sabía que al cruzar esa línea, no habría vuelta atrás. ¿Estaría realmente preparado para lo que vendría en esta nueva etapa? Al cruzar el umbral de la sala de reuniones, Julián sintió una presión intensa que parecía vaciar el aire. El entrenador, una figura de autoridad que emanaba confianza, ocupó el centro de la mesa, y la mirada del equipo se tornó hacia él. «Estamos aquí para crear un cambio significativo», dijo con voz firme, estableciendo desde el inicio la seriedad de la sesión. Julián se sintió involuntariamente reducido a la posición de observador inquieto. Mientras la dinámica comenzaba a acomodarse dentro de su mente, las dudas danzaban como sombras esquivas. ¿Qué pasaría si el entrenador lo interpelaba directamente? ¿Y si las expectativas de su equipo no se alineaban con su propuesta de liderazgo? En esos momentos de inseguridad, recordó su diario, los pasajes donde había plasmado sus reflexiones sobre la valentía y la autenticidad. Una oleada de determinación pasó a través de él con el objetivo claro en mente. Decidió que no podía simplemente ser un espectador. La responsabilidad de liderar lo reclamaba, y debía actuar en consecuencia. Sus pensamientos se hicieron más nítidos, guiándolo mientras alzaba la mano para compartir su visión. «Creo que podemos mejorar la comunicación entre departamentos», comenzó, sintiendo cómo la voz temblorosa se transformaba en un timbre seguro. Era un paso, aunque pequeño, hacia el liderazgo que ansiaba alcanzar el entrenador. En lugar de desestimar su intervención, asintió y lo instó a continuar. A partir de ahí, la conversación fluyó. Julián presentó ideas, buscó la colaboración de sus compañeros y comenzó a integrar sus opiniones en el debate. Con cada palabra, sentía como si recuperara un control que pensaba perdido. Era un ejercicio de vulnerabilidad, pero también uno de gran empoderamiento. Al final de la discusión, había logrado crear una atmósfera de cooperación que antes del encuentro parecía imposible. Sin embargo, al mirarse a sí mismo tras la reunión, notó que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando una angustia reconocible. La incógnita del futuro seguía acechando desde las profundidades de su mente. La transición del joven tímido al líder emergente no era sencilla, había pasos ineludibles que debía tomar,
y cada decisión podría marcar la diferencia. En días posteriores, Julián dedicó más tiempo a establecer conexiones genuinas con su equipo. Organizó encuentros informales para dialogar sobre sus inquietudes y preocupaciones, buscando no solo ser escuchado, sino también escuchador. En su diario, anotó las alegrías y los desafíos de esos intercambios. Se dio cuenta de que cada persona tenía una historia propia llena de talentos y visiones que merecían ser valoradas. Empezó a considerar que su papel podría servir no solo para dirigir, sino para inspirar creación en los demás. Sin embargo, también surgiendo de este viaje de autodescubrimiento, apareció un nuevo dilema moral. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ser vulnerable? Se cuestionaba si el abrir su corazón a su equipo lo expondría a un riesgo demasiado alto o si, por el contrario, podría fortalecer la cohesión del grupo. Las dudas aumentaban en intensidad, pero ya no podía permitirse escapar de sus responsabilidades. Su progreso personal dependía de confrontar estos temores. Mientras el equipo se reunía nuevamente para discutir los próximos pasos con el entrenador, Julián sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. Su gran desafío no solo serían las ideas a presentar, sino también el reflejo de la autenticidad que había trabajado arduamente por construir. La próxima reunión prometía ser un reto mayor, y la pregunta que comenzaba a atormentarlo era: ¿podría sostener la vulnerabilidad en un entorno que podría ser implacable? Y mientras la fecha se acercaba, el eco de su propia voz resonó en su cabeza. Era el momento de demostrar que el liderazgo era más que una posición, era un camino de autotransformación. La verdadera prueba llegaría a puertas cerradas. ¿Qué pasaría si el entrenador decidiera cuestionar el enfoque de Julián frente a su equipo, poniendo en duda su capacidad para conectarse? Enfrentar esa posibilidad se tornaba inminente, marcando el sendero hacia la evolución que Julián tanto deseaba alcanzar. El día de la reunión llegó, y Julián se encontró de pie frente a un imponente panel de colegas y ejecutivos. Notó cómo el sudor comenzaba a deslizarse por su frente, y en su interior una batalla de pensamientos lo asediaba. Era un contraste palpable, la determinación por crecer como líder frente a una voz interna que le advertía del posible desastre. ¿Y si el entrenador, para demostrar su autoridad, decidía acribillarlo en público? Una vez más, recordó su diario. Las páginas que había llenado con su búsqueda de autenticidad y su deseo de transformación se convirtieron en su ancla. Por un momento, se permitió reflexionar sobre lo que había aprendido hasta ahora. No se trataba de ser perfecto, sino de ser verdadero. Esa revelación lo empoderó y le dio el impulso necesario para avanzar. Cuando la reunión comenzó, se sintió rodeado por miradas expectantes y aunque la presión parecía intensificarse, halló un foco en ese caos. El entrenador tomó la palabra, guiando a todos a discutir el progreso del equipo y sus expectativas. Julián, sintiendo el momento llegar, respiró profundamente antes de intervenir. Quisiera hablar sobre cómo podemos fortalecer no solo nuestra comunicación, sino también nuestra confianza mutua, dijo, consciente de que sus palabras iniciarían un nuevo diálogo. Lo que antes le parecía una tarea monumental ahora se revelaba como una necesidad intrínseca del grupo. Las voces comenzaron a fluir y, para su sorpresa, el entrenador respaldó sus comentarios. Era un alivio, pero también una oportunidad para seguir estirando sus límites. Las horas pasaron, y cada idea compartida, cada historia personal de sus compañeros alimentaba el ambiente colaborativo que Julián tanto anhelaba. La tensión inicial que lo había invadido se transformó en un entorno cálido donde todos se sentían parte de algo más grande. Era una revelación significativa para Julián. Liderar implicaba crear espacio para que cada voz fuera escuchada. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, la sombra de la vulnerabilidad volvió a susurrar en su mente. ¿Y si expongo demasiado? ¿Y si pierdo su respeto? Esa inquietud resurgía, pero se obligó a retar su dilema. Se dio cuenta de que su papel no era solo ser un líder, sino también un catalizador de conexión. Para superar el miedo, pensó en cómo la vulnerabilidad podría ser un vector de fortaleza, no debilidad. En un acto deliberado, compartió una historia personal que revelaba sus propias luchas y éxitos, un gesto que no solo lo expuso, sino que también rompió la barrera entre él y su equipo. Al hacerlo, observó los rostros de sus compañeros suavizarse, una conexión más profunda se estableció. Un silencio reverente siguió a su compartición y aunque algunas miradas eran de sorpresa,
otras reflejaban aprecio. Julián comprendió que ser auténtico no debilitaba su posición, en realidad, la fortalecía. Sin embargo, el camino hacia el liderazgo auténtico no era lineal. Había un nuevo reto que se estaba gestando. Al final de la sesión, el entrenador se dirigió a él directamente, señalando que había un cambio organizativo en el horizonte que podría impactar a todos. Al escuchar esto, Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las implicaciones de esta noticia lo llevaron a cuestionar si su reciente trabajo de construcción de confianza podría ser amenazado por ventajas ocultas y preferencias personales, y cómo iba a actuar ante ellas. La revelación de que los cimientos de su logro podrían ser desafiados antes de que tuvieran la oportunidad de estabilizarse lo dejó en un estado de incertidumbre. La posibilidad de que su búsqueda de autenticidad se convirtiera en un arma de doble filo lo llevó a preguntarse: ¿podría mantener el nivel de vulnerabilidad necesario si el entorno se tornaba hostil? Julián estaba a punto de descubrir que el verdadero desafío del liderazgo no se trataba solo de ser valiente, sino también de navegar en el mar de la complejidad humana, donde cada elección podría resonar. ¿Cómo enfrentaría esta nueva reestructuración sin perder lo que había construido? La imprevisibilidad lo esperaba y la ansiedad pulsaba en sus venas, desafiándolo a no desfallecer en su camino. Con la mirada fija en el futuro incierto, comprendió que sería el momento de demostrar su capacidad para ser un líder auténtico, incluso en medio de la tormenta que se avecinaba. Las semanas siguientes a la reunión fueron un vaivén emocional para Julián. La noticia del cambio organizativo había dejado un sabor amargo en su mente. Se había dedicado a cimentar relaciones, a crear un clima de confianza, y ahora se sentía como si todo pudiera desmoronarse. Cada mañana al llegar a la oficina, una mezcla de incertidumbre y determinación lo recibía. Preguntarse cómo encajaría su papel en la reestructuración surgió como una constante en su rutina. El día del anuncio, el ambiente estaba cargado de presión, como si cada empleado estuviese a la espera de un tribunal. Julián sabía que debía enfrentar esa atmósfera tensa, y con cada paso hacia la sala de conferencias, su mente se debatía entre el miedo y la responsabilidad. Aún resonaban en su interior las palabras del entrenador, indicándole que la reestructuración demandaría un nuevo tipo de liderazgo, uno que integrara la autenticidad con la diplomacia. Mientras tomaba su asiento, observó a sus compañeros. Muchos lucían tensos, sus rostros revelaban la preocupación por el futuro, y en ese instante, se dio cuenta de que su vulnerabilidad los había impactado. Recordaba cómo, al compartir su historia, había dejado de ser solo un jefe, se había convertido en un ser humano. Aún en medio de la incertidumbre, se propuso ser la voz que su equipo necesitaba. Comunicarles que, juntos, podían enfrentar cualquier cambio. El presentador, un alto ejecutivo recién llegado, apareció en la pantalla y un silencio pesado invadió el espacio. Con una voz ostensiblemente firme, comenzó a desglosar las estrategias futuras de la empresa. Había cambios drásticos en la estructura del equipo, nuevas metas y un ajuste en las prioridades. La esencia de todo esto resonó en Julián: la adaptabilidad sería su mayor aliada. Cuando el ejecutivo finalizó su discurso, un murmullo inquietante recorrió la sala. Julián sintió que era su momento. Se levantó, respiró hondo y pidió la palabra. La incertidumbre que había mantenido latente se convirtió en un impulso decisivo. Entiendo que los cambios pueden ser desestabilizadores, pero creo que debemos aprovechar esta oportunidad para fortalecer aún más nuestro enfoque en el trabajo colaborativo. Ya hemos construido un camino basado en la confianza y en la sinceridad, y esos deben ser nuestros pilares al avanzar. Las miradas comenzaron a volverse hacia él, algunas con confusión, otras llenas de expectativa. Julián, consciente de que el siguiente paso requería valentía, decidió abrirse nuevamente. Habló sobre cómo el cambio siempre trae consigo la posibilidad de crecimiento y aprendizaje, conectando su reciente experiencia con la reestructuración que enfrentaban. Invitó a otros a compartir sus sentimientos y temores. El flujo de palabras y emociones comenzó a fluir, y poco a poco, se transformó en una discusión abierta. Las historias emergieron como un baluarte, reflejando las preocupaciones de sus compañeros. Julián no solo facilitó el diálogo, sino que también se convirtió en un catalizador de unión en un momento crucial. A medida que las voces resonaban, una sensación de solidaridad invadió el espacio.
Empezaron a vislumbrar que, aunque la reestructuración implicaba incertidumbre, su cohesión podría jugar un papel vital en cómo enfrentarían el futuro. Sin embargo, al término de la jornada, un pensamiento inquietante se instaló en su mente. El entrenador había insinuado que detrás de los cambios había motivos que podrían alterar la química del equipo. Julián comenzó a cuestionarse si realmente sería capaz de sostener esta nueva dinámica. El desafío estaba prometiendo ser más complejo de lo que había imaginado. La inquietud despertó dentro de él, una chispa de desconfianza en una fortaleza que apenas comenzaba a construir. Un nuevo dilema se gestaba. ¿Cómo protegería la autenticidad que había cultivado si su entorno comenzaba a volverse hostil y competitivo? La incertidumbre apremiaba en su pecho y ya no podría ignorarla. Mientras salía de la oficina, una idea se formó con claridad, le impulsaba a conectar con más compañeros, a generar alianzas que reforzaran el espíritu del grupo. Sin embargo, la pregunta lo atormentaba. ¿Y si esos mismos aliados se convertían en adversarios en este nuevo contexto? En su mente, se gestaba una revelación imperiosa que lo llevaría a desafiar su percepción del liderazgo auténtico, en un nuevo escenario lleno de adversidad y oportunidades. La misión por delante se tornaba más intensa, y en el horizonte, ya se vislumbraba el eco de un próximo enfrentamiento que podría poner a prueba todo lo que había construido. ¿Estaría preparado para todo lo que vendría? La sala de conferencias estaba en completo silencio, cada parpadeo y respiración se sentía amplificado por la tensión del momento. Julián había decidido que esta reunión sería un nuevo punto de inflexión en su vida. Enfrentaría todos los miedos y desafíos que se interponían entre él y su crecimiento personal y profesional. Con la mente clara y el corazón lleno de propósito, se puso de pie frente a su equipo, sintiendo que el suelo bajo sus pies había cambiado. Queridos colegas, estamos atravesando tiempos turbulentos, pero creo firmemente que podemos transformar esta incertidumbre en una oportunidad, comenzó, tocando con firmeza el tema que tanto les preocupaba a medida que hablaba. Sus palabras parecían fluir naturalmente, dejando atrás la inseguridad que había sentido durante tanto tiempo. Lo que hemos construido en nuestro equipo es un pilar fundamental para enfrentar cualquier cambio. La confianza que compartimos es nuestro mayor activo. Los rostros que lo rodeaban comenzaron a relajarse. Había algo en su voz que transmitía una seguridad recién adquirida. Recordó cómo había comenzado como un joven temeroso ante la imagen de una figura autoritaria, sintiendo que nunca podría tener una voz tan fuerte en un entorno como ese. Pero ahora, cada palabra que pronunciaba parecía resonar con significado. No debemos permitir que el miedo nos paralice. Es momento de unirnos y fortalecer nuestros lazos. Necesitamos escuchar las inquietudes de cada uno y encontrar soluciones juntos. El cambio en Julián era palpable. Se había convertido en un modelo a seguir al demostrar que liderar no solo era dar órdenes, sino escuchar y empoderar a otros. En ese preciso instante, comprendió que su propia vulnerabilidad había sido su mayor fortaleza, y que había hecho de cada tropiezo una lección valiosa. Con el diálogo abierto y una atmósfera de cooperación, muchos comenzaron a compartir sus pensamientos sobre la reestructuración. Una tormenta de ideas e inquietudes emergió, y Julián facilitó la discusión, conectando las diferentes inquietudes. Al final de la reunión, emergió un plan colaborativo que ofrecía claridad y una hoja de ruta para navegar los cambios. La atmósfera se sentía más unida que nunca. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar. A medida que se acercaba la implementación de los cambios organizativos, Julián se encontró con resistencia. Algunos de los gerentes superiores eran escépticos sobre el enfoque colaborativo que él y su equipo habían propuesto. La sombra del temor regresó, pero esta vez, Julián sabía que no podía dar un paso atrás. Convocó una reunión con la alta dirección, preparado para exponer su visión. Entiendo sus preocupaciones sobre esta transición, pero creo que hemos llegado a un punto donde nuestra cultura debe reflejar nuestros valores. Debemos priorizar la comunicación y la transparencia, no solo como palabras, sino en acciones concretas, argumentó con un enfoque decidido a medida que tocaba cada punto. Comenzó a notar que su voz resonaba en la sala. No eran solo palabras vacías, sino una manifestación de su crecimiento personal.
A través de su diálogo apasionado, los ejecutivos comenzaron a cuestionar sus propios enfoques, a reevaluar la importancia de un ambiente de trabajo sano y sostenible. El cambio pronto empezaría a ser visto no solo como un desafío, sino como una oportunidad para innovar. La reunión culminó en un momento de validación cuando uno de los directores, conocido por su postura rígida, asintió y dijo: «Tal vez deberíamos considerar esta estrategia». Ha habido cambios significativos en el ambiente de trabajo y un enfoque relajado podría ser lo que necesitamos. Ese instante marcó un hito decisivo en la carrera de Julián. Había cruzado un umbral, de ser un miembro del equipo temeroso a convertirse en un líder influyente, capaz de transformar no solo su carrera, sino también el futuro de su equipo. Se sintió satisfecho con su crecimiento, con el reconocimiento que había recibido, y la claridad de que había logrado el objetivo que se había propuesto desde el inicio, ser un agente de cambio, no solo en su vida, sino en la cultura laboral de toda la empresa. Mientras miraba a sus compañeros salir de la sala, una sensación de orgullo invadió su ser. Había conquistado sus miedos y, en el proceso, había descubierto su voz auténtica. Sabía que el camino no sería fácil, pero la decisión de liderar con propósito había tomado forma. Al final del día, se sentó en su escritorio, rodeado de documentos y planes que ahora parecían llenos de vida y posibilidades. La lucha contra la incertidumbre había valido la pena. La historia de su vida profesional apenas comenzaba y estaba listo para escribir el próximo capítulo, con confianza y determinación. Aceptó que el crecimiento personal es un viaje continuo. Estaba preparado para enfrentar lo que el futuro le deparaba. Si han encontrado inspiración en esta transformación de Julián, ¿es hora de actuar? Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan estas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber qué piensan. Y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de verdaderos fans.